Si te pregunto quién inventó el Monopoly, seguramente responderás Charles Darrow, un ingenioso vendedor de Filadelfia que en la desesperación de la Gran Depresión de 1930 soñó con un juego de propiedades y se hizo millonario. Una entrañable historia americana sobre el triunfo de la iniciativa y el capitalismo. Pero esa es la gran mentira. La verdadera historia del juego de mesa más famoso del mundo no es un cuento de hadas sobre la ambición capitalista. Es una épica traición sobre la justicia social, el robo de propiedad intelectual y el borrado histórico de una mujer radical, brillante y progresista. El juego que celebramos como un homenaje a la codicia fue en su origen una crítica mordaz al poder de los monopolios y los terratenientes. Prepárate para conocer a Elizabeth Magie, una inventora activista que concibió el tablero original 3 décadas antes que Darrow. La verdadera inventora del juego no fue un hombre desesperado en la Gran Depresión, sino una mujer pionera y combativa a principios del siglo XX, Elizabeth Lizzie Magie. Nacida en 1866, Magie era mucho más que una inventora, era una activista radical, una estenógrafa trabajadora, una poeta y una ferviente feminista en una época que las mujeres ni siquiera podían votar en todo el país. Su padre, un político abolicionista, le inculcó desde joven la importancia de la justicia social. Su gran pasión económica era el georgismo, una filosofía que creía que todo lo que una persona crea, trabajo, edificios, negocios, le pertenece, pero que los recursos naturales, especialmente la tierra, deben ser propiedad común y gravarse con un impuesto único. En resumen, detestaba a los monopolistas terratenientes que se enriquecían simplemente acaparando bienes que debían ser de todos. Magie se frustraba al ver que sus conferencias y panfletos no lograban difundir estas ideas. Necesitaba un medio más sutil, más interactivo. ¿Qué herramienta puede enseñar un concepto complejo de forma divertida? Un juego de mesa, por supuesto. Así, en 1903, creó The Landlord Game, el juego del propietario. El ingenio de Lizzie radicaba en la doble moralidad del juego. Incluía 2 conjuntos de reglas. Unas eran las reglas monopolísticas, donde el objetivo era acaparar propiedades, subir los alquileres y arruinar a los oponentes. La versión que jugamos hoy, y las reglas antimonopolísticas o de prosperidad, donde la meta era que todos los jugadores se beneficiaran cuando se compraban propiedades. Garantizando que el dinero circulase, Magie quería que los jugadores sintieran en carne propia lo destructivo que era el acaparamiento y lo ventajosa que era la cooperación. Presentó su patente en 1903 y le fue concedida en 1904. Su tablero ya incluía esquinas, calles, la casilla de ir a la cárcel y otras características que hoy conocemos. Pero su juego era un arma pedagógica social, no un producto comercial de masas. ¿Cómo un juego con un mensaje tan profundo se convirtió en un símbolo de avaricia? La respuesta está en su imparable y anárquica popularidad. Tras obtener su patente en 1904, Magie y algunos colaboradores georgistas intentaron autopublicar The Landlord Game. Sin embargo, su distribución fue limitada. La verdadera viralidad del juego no vino de las tiendas, sino de las masas de la gente. El juego se convirtió en un fenómeno underground. Se pasó de mano en mano, de amigo en amigo, de ciudad en ciudad. Era especialmente popular entre profesores de economía y estudiantes progresistas en universidades como Wharton y Columbia, quienes apreciaban su valor didáctico. Los jugadores, siguiendo la tradición popular, comenzaron a dibujar sus propios tableros, reemplazando los nombres genéricos de las propiedades de Magie por las calles de sus ciudades, Atlantic City, Filadelfia, Nueva York. El juego, ya sin el rígido control de Magie, era conocido simplemente como Monopoly. A principios de la década de 1930, en medio de la peor crisis económica de la historia, el desempleado Charles Darrow conoció el juego en una fiesta de amigos. Quedó instantáneamente fascinado por la mecánica de acaparamiento. Darrow, un vendedor sin suerte, copió el tablero a mano en un trozo de hule, le dio un ligero retoque visual y lo vendió a sus amigos. Cuando la demanda creció, Darrow se lo presentó a la gigante juguetera
Parker Brothers. Inicialmente lo rechazaron por ser demasiado complejo, pero Darrow perseveró y el éxito local del juego lo obligó a intentarlo de nuevo. En 1935, Parker Brothers aceptó y Darrow se convirtió en el inventor oficial. Se hizo rico de la noche a la mañana. La gran ironía es demoledora. Un hombre se enriqueció enormemente vendiendo como propio un juego cuyo propósito original era exponer y condenar, precisamente, esa clase de acaparamiento despiadado. Pero, ¿qué pasó con Elizabeth Magie cuando vio su crítica social convertida en una celebración capitalista? Cuando Charles Darrow se hizo famoso, la comunidad de jugadores underground que habían estado usando el juego de Magie durante décadas estaba alborotada, y la propia Elizabeth Magie no se quedó callada. En 1936, en el apogeo de la monopolimanía, Magie contactó a periódicos de Washington para contar su versión, afirmando con pruebas ser la verdadera inventora. Para Parker Brothers, la popularidad del juego de Darrow era demasiado valiosa para que una historia de derechos de autor la arruinara. Tenían que silenciar a Magie. La solución de la compañía fue simple y despiadada: la compra total. Parker Brothers se reunió con Magie y le ofreció $500 por los derechos de su patente original, The Landlord Game. Una suma ridícula, incluso para la época, y lo que es más importante, sin regalías futuras. Magie, una defensora de la verdad y los principios por encima del dinero, aceptó con una condición, que revela su inquebrantable espíritu. Parker Brothers debía comprometerse a publicar también su versión, con el doble conjunto de reglas, la monopolista y la de prosperidad, para así asegurar que su mensaje educativo pudiera seguir difundiéndose. La compañía juguetera, con tal de asegurar su éxito multimillonario, aceptó. Pero la realidad fue mucho más dura. Aunque Parker Brothers publicó unas pocas copias del juego del propietario para cumplir formalmente con el acuerdo, estas fueron marginadas. La compañía se aseguró de que la historia de Darrow como el inventor se consolidara en la mente del público, mientras que el nombre y el propósito radical de Magie se desvanecían. Elizabeth Magie murió en 1948 sin el reconocimiento público que merecía. El Monopoly se había tragado a su propia creadora por $500. El capitalismo había borrado casi por completo la crítica al capitalismo. ¿Cómo fue posible que la verdad saliera a la luz finalmente, décadas después de su muerte? Elizabeth Magie murió en 1948 sin ver su nombre reconocido y con su crítica social convertida en un ícono de lo que más detestaba. Parecía que la historia de Charles Darrow como el inventor solitario se había cimentado para siempre. Pero la verdad tenía una última jugada. En la década de 1970, un profesor de economía llamado Hans Patch creó un juego llamado Anti-Monopoly y fue demandado inmediatamente por Parker Brothers. La juguetera argumentaba que la palabra Monopoly era de su exclusiva propiedad. Hans Patch, decidido a ganar la batalla legal, se embarcó en una exhaustiva investigación sobre los orígenes del juego para demostrar que era un concepto que estaba en el dominio público mucho antes de Darrow. Lo que encontró fue dinamita. La investigación desenterró las patentes originales de Magie y una cadena irrefutable de testimonios y copias caseras que probaban que el juego había existido como un juego popular durante décadas antes de que Darrow lo copiara. El tribunal dictaminó a favor de Hans Patch en 1973, forzando a Parker Brothers a admitir que la historia oficial era falsa. Cada vez que juegues al Monopoly, recordá que no estás celebrando el capitalismo, estás participando en una crítica social diseñada por una mujer brillante hace más de un siglo. Dale me gusta y suscríbete si crees que es hora de darle a Lizzie Magie el crédito que se merece.